Hay un cambio en la beta de la 3.6 que puede hacer que se monte una funa. Si bien hay funas todos los días en la comunidad gacha, en la comunidad de Wuthering Waves la cosa es un poco especial, porque de normal la comunidad es muy buena, los jugadores son bastante saludables y la opinión general y los problemas no suelen darse más allá de cosas que suelen detonar polémicas, como podría ser el aniversario, que posteriormente se arregló, y la verdad, menos por la optimización, no recuerdo desde que estoy aquí alguna funa grande realmente. Pues bien, lo siguiente que os contaré en este vídeo puede que sí haga saltar las alarmas o puede que no, así que dejad un buen like, una buena ulti de DM, tenéis una suscripción lunita por apoyar el canal de todas las maneras free to play que podéis, que aprovechen si están comiendo y gracias por estar ahí. A partir de ahora voy a reducir las intros, dejadme en los comentarios si queréis que haga más cortitas estas intros. Y vamos con los nuevos cambios para jugadores nuevos en Wuthering Waves. Pues bien, la mayoría creo que ya sabéis lo que había cuando eras un jugador nuevo que se implementó en la 2.x, y es que básicamente si hacías ciertas cosas y sí que había que jugar bastante, te dejaban elegir un personaje gratis de la 1.x del permanente y que todo el mundo elegía Verina. Pues para empezar esto lo han cambiado. Luego había un login que cuando hacías, creo que eran unos 40, que llegabas a nivel de unión 45 si no recuerdo mal, te regalaban un selector de armas del banner permanente. Y luego aparte de eso algunos logins que al final te daban muchas astritas, muchos deseos, muchísimos deseos del permanente para conseguir al final unas 3 o 4 armas, más los deseos del permanente que suele haber en el mapa, podías llegar a conseguir casi 4 armas del permanente, que ahora van a ser más. Y cosas interesantes para los jugadores nuevos. Esto ha cambiado y ha cambiado para bien. ¿Qué nos van a dar ahora o qué os van a dar ahora? O los que estéis empezando a jugar diréis, uy, ¿y si me espero a la siguiente versión? Pues no, porque perderéis todas las recompensas que hay actualmente, o los que empezaron por la colaboración con Cyberpunk. No es momento de perder esa Lucy y esa Rebecca que ya habéis sacado hace poquito. Pero ahora han mejorado mucho estas recompensas. Ahora van a dar cosas mucho mejores que realmente a los jugadores antiguos como mínimo nos gustaría al menos conseguir la diferencia de cosas que no han dado. Yo, personalmente, mi opinión es que estoy, entre comillas, resignado, pero no resignado mal, resignado bien, de decir, obviamente esto no es para nosotros, es para los jugadores nuevos. Pero yo ya veo gente que no se va a resignar o decir, ok, esto tiene sentido que no sea para mí, y que va a querer que le den como mínimo la diferencia que no ha podido obtener, porque le parecerá injusto llevar jugando mucho tiempo y que uno nuevo consiga todo esto. Pero bueno, ¿qué va a haber y que todo esto siga actualizándose en la beta? Primero, Verina gratis te la van a dar en el día 3. Ya no hay un selector porque obviamente a nivel datos todo el mundo se ha dado cuenta de que todos los jugadores nuevos seleccionaban a Verina, que es un healer por excelencia que hace las cosas muy bien del banner permanente. Luego, en este primer login con Verina, a los 3 días te van a dar 4 tiradas limitadas y 12 tiradas del permanente. Esto sustituirá a toda esa parafernalia que había que hacer muchas cosas para llenar el login anterior, que estará por aquí en pantalla, que había que hacer pues bastantes cosas para conseguir ciertos puntos para al final elegir un 5 estrellas gratis del permanente, que tenías que tirarte entre 10 y 20 días jugando para poder conseguirlo. Luego, ahora van a dar no uno, sino 2 selectores de armas 5 estrellas, incluyendo las armas nuevas que aparecieron, si no recuerdo mal, en la High Roy, porque tienen mecánicas de tensión de tonalidad y ruptura de tonalidad y toda la cuestión. Antes solo había un selector de armas 5 estrellas para todo el mundo. Podías conseguir alguno más en algún evento de estos de echar dinero, pero la realidad es que para los nuevos solo había una. Pues ahora hay 2. La cuestión es que aquí alguno que sea más antiguo dirá, yo quiero mi cajita para un arma extra, que ya no tengo deseos del perma para equipar o para poner un arma del permanente a algún personaje. Pues no lo hay. Y si sumamos este selector más los deseos del mapa, más los deseos que te van a dar por todo esto de inicio, que hay mucho más, ahora podrás conseguir prácticamente 5 armas del permanente con todo lo que nos dan, que está muy bien para los jugadores nuevos. Luego, el banner de principiantes, el que sí que cuesta deseos, ahora incluye todos los personajes de la 2.0. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo se podía seleccionar, si no recuerdo mal, incluida Shorekeeper y no sé si Camellia, creo que no, pero me parece que van a incluir, capaz, esta es mi versión de los hechos, porque he visto muchos leaks y algunos no dicen nada y otros dicen alguna cosa, pero aquí me puedo equivocar, una disculpa, no se sabe la información con fiabilidad, porque cada uno dice una cosa, pero lo que yo creo personalmente, en base a contrastar todas las fuentes que hemos visto, es que van a dar los personajes de la 2.x hasta Rinastita o capaz un poco antes, es decir,
básicamente cuando empieza a abrir las citas justo al final de la misión de Cantarela y todo eso, así que no sé si va a ser justo hasta los personajes de Cantarela. De hecho, si voy aquí y buscamos la cronología, os lo digo porque están todos los banners, que de fondo lo estoy buscando. Mirad, aquí tengo todos los banners. Básicamente, la 2.x sería Camelia, Carlota, Rocha, Phoebe, Brandt, y aquí justo habría, pues estaría, digamos, Cantarela, Zani, Chacona, Cartetia, y luego ya fue todo lo de Septimont. Entonces, yo creo que van a añadir, pues, no sé si Camelia estaba, diría que creo que no estaría Camelia, estarían los promocionales. Creo que el primer roster a elegir es Qiyuan, Jingli, Jinxi, Changli, Ceci, Changli Yao y pues Shorekeeper. Shorekeeper se puede elegir. Pues ahora creo que van a incluir, pues eso, a Camelia, a Carlota, a Rocha, a Phoebe, a Brandt y como mucho Cantarela. Como mucho, porque Zani sí ha tenido ya reruns y demás y es un personaje más reciente. Chacona para Cartetia es más reciente, no creo que te dejen elegir a Chacona, sinceramente. Cartetia mucho menos. Y luego ya Lupa, Frolova, todo lo de Septimont, olvídate. Yo creo que va a ser hasta Cantarela sin contar Zani. Y no sé si Cantarela incluido. Eso es mi opinión, pero un jugador nuevo va a poder elegir ahora todo esto. Y si queréis que haga un vídeo explicando cuál puede merecer más la pena, aunque seguramente siga siendo Shorekeeper, la verdad, o algún DPS que te ayude, pero hasta aquí no hay DPS que cambien el meta, porque justo quien cambió el meta fue literalmente Cartetia, pues puede la cosa cambiar, pero es una mejora para jugadores antiguos. Luego, al alcanzar el nivel de unión 70 y completar todas las misiones para nuevos jugadores, que esto es aparte de los packs esos que vas desbloqueando cada 10 niveles, ahora aparte de forma extra vas a conseguir 20 tiradas limitadas, 62 tiradas del permanente, que esto sería el tercer arma, más luego las del mapa abierto, que son 5 armas, 4600 astritas, que aquí habría que hacer el cálculo si el evento o, digamos, el sistema anterior de jugadores nuevos te daba algo parecido a las 4600 astritas, creo que te daba algo menos, creo que te daba 3700, una cosa así, y 47 cubos amarillos, que son pues el equivalente a las lunas en Genshin Impact, que tampoco tengo el cálculo aquí de cuánto te daban anteriormente. Las astritas sí, porque lo he estado comentando con gente de mi comunidad que lleva jugando desde el día 1, pero lo de las lunas estas no. Creo que debería ser un poco más de lo que daban antes. Y esto es extra a las cajas que se reclaman ahora al subir de... Que sabéis que ahora al subir de rango de unión hay unas cajas cada 10 niveles y luego ya cuando llegas al 70, 75 y 80, las últimas cajas, pues esto es aparte. Esto es con los eventos, los logins y todo lo demás. Wu está en su mejor momento. Es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos. Acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Así que ahora un jugador nuevo tiene más oportunidades y tiene bastante más. Aquí es donde pregunto, ¿qué opináis? A mí me parece bien. El único problema que tiene Wuthering Waves realmente, aparte de la optimización, es que no consigue tantos jugadores nuevos como les gustaría y como tienen otros gachas. Wuthering Waves, en números, lo he explicado un montón de veces, no tiene aún la repercusión que se merece por la calidad de contenido que nos trae. Es muy raro que si, por ejemplo, vais en habla hispana y veis otros canales de Wuthering Waves grandes como Haruki o Faelo, y que la media de sus vídeos no sea, al menos siendo los más grandes de Wuthering Waves, parecido a la media de los creadores más grandes de Genshin Impact. Se lo merecen. Ellos se merecen ser más grandes y el juego se merece ser más grande. ¿Qué ocurre con todo esto? Que quizás ayudan a que lleguen más jugadores nuevos, la comunidad crezca y todo el ecosistema de Wuthering Waves se pueda retroalimentar para ser mejor y crecer. Pero ahí viene lo que quería explicar. Para mí,
Uno de los problemas que sigue teniendo Wuthering Waves relacionado con esto, con los jugadores nuevos, es que cuando tú llegas y empiezas Wuthering Waves y digamos que tú quieres jugar todo el equivalente a la 1.0, que es pues toda la zona de Jingzhou, o sea, Huanglong, realmente se hace pesado y el juego se siente que empieza recién en el Monte Firmamento o en Costa Negra cuando llegas, que son mapas que son más intuitivos, mejor trabajados para la exploración, que la historia se empieza a poner buena, que el juego en general se nota un salto de calidad espectacular, y creo que tienen que hacerle un pequeño rework a lo que es la 1.0 o facilitar en extremo la exploración o resumir la misión de historia y la exploración de la 1.0 para que realmente la gente empiece desde que pisa el juego a vibrar, a sentir, y lo de vibrar parece guión, pero no, yo sé que Wuthering Waves tiene que ver con el tema de pues, la música, la vibración, las olas y demás, y que empiece a conectar con el juego de verdad. Siento que hay muchos jugadores que cuando empiezan en Wuthering Waves duran 3 o 4 días y al final dicen, qué aburrido, porque se topan con la peor zona, que es la primera que había, o se topan con la peor optimización y versiones de la historia y la peor a día de hoy, digamos, experiencia de avance en el juego, que no es nada fluido, que es todo lo referente a la 1.0. Yo espero que con este login, que de hecho no lo he dicho, pero aparte de todo eso te dan una Shanghua gratis, te dan, o sea, te dan la Verina, te dan una Shanghua gratis, te dan 2 armas de permanente y te dan aparte, sigues pudiendo elegir, que esto no lo he dicho, pero sigues pudiendo elegir un personaje de permanente que puede ser un dupe de Verina o puede ser otro. O sea, ya no son 2 armas, son 2 personajes de permanente. Uno es Verina y otro es un 5 estrellas a elegir del permanente, que esto no lo he dicho antes, pero lo estaba viendo aquí en el diseño porque de hecho está filtrado el diseño de cada una de las cosas. Quizá pongo algo parecido en la portada o algo así, pero la realidad es que es el doble de generoso de lo que era antes. Creo que uno de los problemas que tienen que mejorar para que el juego tenga mucha más aceptación por los jugadores nuevos es que la historia de la 1.0 y la zona explorable de la 1.0 y lo que literalmente es todo referente a la 1.0, que es muy pesado, hasta feo de ver en comparación a lo demás, muy tedioso, poca alma, tiene poco alma realmente toda esa 1.0, y es lo que muchas veces no conecta con el jugador, es lo que realmente deben de optimizar y arreglar. Y a partir de ahí, si un jugador se hace en un par de horas todo el principio y arranca en Monte Firmamento, va a haber una retención de jugadores, en mi opinión, seguramente del 300 o 400% de lo que tienen ahora. ¡Poquito más! Dejadme en los comentarios qué opináis y si pensáis que quizás alguna persona se enfada porque en vez de un personaje del permanente ahora le van a dar 2 personajes del permanente, en vez de un arma gratis del permanente ahora van a dar 2 armas gratis del permanente, y todo esto se va a sumar a lo que ya teníamos anteriormente o no, y si Kuro Games quizás escucha la opinión y las quejas de la comunidad y dice, bueno, venga, y para jugadores antiguos les damos la diferencia de estas recompensas para que tengan un gratis del permanente extra, un arma más del permanente gratis porque sí en la 3.6 y algunos deseos para compensar la diferencia que no vais a poder obtener porque ya sois jugadores antiguos. Quizás si hacen esto se la sacan y la comunidad les besa las patas. ¡Poquito más! Gracias por estar aquí, por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, suerte con la suscripción lunita y bienvenidos invitados a los streams que estamos todos los días y hemos empezado ya el 4º extensible del canal, el último duró 1 año y medio y no sé, mini minis, chaito, cuidaos mucho, que estéis muy bien, gracias por ver todos los vídeos.